Mm, ok, buenos días a todos. Eh, Vamos a empezar básicamente el seminario con los primeros intentos de hacer algún programa de ajedrez. Miren, el ajedrez lo que pasa es que es un juego que no tiene, primero no tiene azar, y aún teniendo azar se puede programar, ¿no? Por ejemplo, hay programas que juegan backgammon, o bien hay muchos videojuegos que desde luego para hacerlos más interesantes, pues las condiciones van cambiando de acuerdo a cierta función de azar, ¿no? No, si no, el juego que ya se sabe ganar siempre se gana y ya, ¿no? Que de hecho eso es un problema que tienen muchos juegos, ¿no? Que cuando uno ya sabe el caminito para ganar, pues se gana, ¿no? Pero si le agregamos algo de azar, la cosa se pone complicada. Aún así, el ajedrez es un juego que no contiene azar intrínsecamente y es un juego que se llama de suma cero porque la ventaja de un jugador es la desventaja del jugador contrario y la otra es que es un juego de información perfecta. Eso significa que, que cuando jugamos todo lo que pasa está en el tablero, es decir, no está escondido. Por ejemplo, el póker es un juego de suma cero, porque pues la ventaja de uno es la desventaja de otro. Por eso es de suma cero. Pero no es un juego de información perfecta porque no sabemos las cartas del rival. Lo mismo pasa quizás con el dominó. En el dominó, donde juegan, por ejemplo, cuatro, el problema es que no sabemos las fichas que tienen los otros. Entonces, no se puede considerar un juego de información perfecta, pero sí se puede considerar un juego de suma cero. Quiere decir que la ventaja de uno es la desventaja del otro, ¿no? De la ventaja de un equipo es la desventaja del otro. Y si están entre cuatro, la ventaja de alguien es la desventaja de los otros, ¿no? Entonces, la suma de eso siempre da cero, ¿no? Bueno, eh, este hombre, von Neumann, John von Neumann, que en mi opinión es uno de los hombres más inteligentes que han existido, o sea, de los más inteligentes, muy capaz, doctorado a los 20 años, una cosa así, un matemático de primerísimo orden, trabajó sobre lo que se llamó la teoría de juegos. La teoría de juegos es básicamente la teoría del conflicto, ¿no? En la teoría del conflicto hablamos un poco por ejemplo, o sea, el mundo está lleno de conflictos, ¿no? Y conflictos tan burdos o tan bobos como, por ejemplo, y tengo que ir a comprar algo y me cuesta muy caro y entonces pido una rebaja y el otro me quiere decir, bueno, te doy tanto de rebaja y tú le dices, no, dame más y el otro dice, no, bueno, te doy menos. Y así hasta que llegan a un punto de equilibrio donde los dos, el vendedor como el comprador, salen más o menos contentos, ¿no? Entonces, lo que se hace en la teoría de juegos es maximizar las ventajas de uno y minimizar las desventajas de uno, ¿no? Y perdón, maximizar las ventajas de uno y minimizar las ventajas del contrario. Entonces, en todo se puede ver, incluso, o mucho se puede ver como un juego. Les pongo ejemplos. Supongan que cuando se levantan dicen buenos días, ¿no? Eso es un protocolo que seguimos normalmente los seres humanos para saludar a otras personas. Muchas veces lo decimos sin pensar o sin de veras estar considerando de que ojalá que a la persona que saludo tenga buenos días, ¿no? Se hace así porque es un protocolo adecuado que además permite finalmente que la gente se comunique y no se pelee, ¿no? Hay gente que se levanta de malas y entonces, si ya sabemos que alguien se levanta de malas, entonces no le hablamos hasta que se toma su café o hasta que ya se le pasa el mal humor mañanero, ¿no? Pero en general, prácticamente en todas las actividades humanas, tenemos conflictos a resolver, ¿no? Y el conflicto a resolver no siempre es gravísimo, es simplemente que tenemos que tomar decisiones que nos favorezcan o no. Les pongo otro ejemplo. Imaginen que tienen un pastel o un pie y son dos personas las que se lo van a comer el pastel. Entonces, hagamos este juego. Hay un cuchillo y yo les digo, ¿qué prefieren? Ustedes cortan a la mitad del pastel y yo me quedo con la parte que yo quiera de esa mitad, o yo corto y ustedes se quedan con la parte que quieran. ¿Qué es lo que conviene más? ¿Quién me dice? A ver, Carla, cuéntame tú, ¿qué harías? ¿Partes o esperas a que otra parte y tú eliges? No, no, me distraje. ¿Podría repetirlo de Sí, nuevo? ok. No, sí, imagínate que estoy tratando de considerar, de ilustrar lo que significan los juegos en el mundo real.
¿no? Yo creo que el nombre teoría de juegos no es tan buena idea, pero podría ser la teoría del conflicto, ¿no? Entonces imagínate que estamos tú y yo tenemos un pastel redondo, como un pie, y entonces tenemos un cuchillo y yo te digo, bueno, vamos a comernos este pie. ¿Qué prefieres? ¿Tú cortas el pie y yo me quedo con una de las mitades, la que yo elija, o yo corto y tú te quedas con una de las mitades? ¿Qué prefieres hacer? ¿Quién crees que tenga ventaja en ese juego? El que elige. El que elige tiene ventaja, porque si tú cortas el pastel o el pie, para que no pierdas, tienes que cortarlo perfectamente a la mitad, ¿no? Entonces es fácil que a lo mejor te desvíes un poquito y hagas dos mitades, una más grande que la otra, ¿no? Y entonces el otro puede elegir la mitad más grande. Entonces ahí es un juego donde la ventaja de uno no es suma cero, porque la ventaja de uno es más que la del otro, ¿sí? Pero entonces uno tiene que tomar decisiones y decir, bueno, yo prefiero cortar o yo prefiero esperar y que tú cortes, ¿no? Ese es un ejemplo muy burdo de los juegos que jugamos todos los días, ¿no? Cuando tenemos que, el otro día, bueno, algunos creo que ya saben por ahí que me quitaron un lunar y me tuvieron que operar y qué sé yo. Y bueno, pues tuve que ir al hospital porque me pedían un depósito y se supone que no se usó porque el seguro pagó todo y entonces me tenían que regresar. Y me dijeron en 10 días. Y fui y resulta que me dicen, no, pero son 10 días hábiles. Y entonces 10 días hábiles, si fue el día 10, yo salí el viernes, entonces el sábado no cuenta porque no es hábil, el domingo no cuenta, el miércoles y el jueves fue 15, 16, y entonces ya son 4 días que no cuentan, y otra vez sábado y domingo, entonces en realidad en casi 2 semanas habían pasado solamente 3 días hábiles, ¿no? Y yo les digo, a ver, no entiendo, ¿de quién dijo que eran días hábiles? Y por otro lado, un hospital como el Hospital Ángeles trabaja 24/7 todas las áreas, o sea, no es que la administración pare, porque en cualquier momento puede haber un paciente que se va y que va a pagar. Entonces, siempre toda la administración tiene que estar funcionando. Entonces, ¿de qué me están hablando de días hábiles? Para ustedes todos los días son hábiles al final del día. Bueno, en fin. Entonces, uno tiene que discutir o tiene que pelearse para sacar la ventaja o para sacar lo que le parece a uno justo, ¿no? En este caso, que me regresaron un dinero de un depósito que te piden para poder entrar al hospital, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos muestran que siempre hay conflictos que resolver. Y esos conflictos en el ajedrez son muy patentes y muy evidentes, ¿no? Entonces, una de las ideas que siempre se han tratado de investigar en el ajedrez es cómo hacer un programa que juegue al ajedrez. Obviamente, el juego tiene 16 piezas, perdón, 32 piezas, 64 casillas, las reglas muy claras y sin azar. Y entonces, eh, por ejemplo, si yo jugara el ajedrez y hubiese dados, ¿no? Entonces no podría decir que es de información perfecta, porque yo nunca sé el valor que van a tener los dados en cada jugada. Mientras que, por ejemplo, en el backgammon es un juego de suma cero, porque la ventaja de una es la desventaja de otro, pero no es de información perfecta porque los dados hacen el cambio, hacen que no se pueda saber cuál es la información que puedo tener. Aún así, les digo, ese tipo de lenguajes, perdón, ese tipo de juegos se pueden programar en algún lenguaje de computadora porque se puede hacer una función que optimice eventualmente cada tiro que uno tenga de acuerdo a la posición que tiene el tablero y cuando uno tire los dados, encontrar la función que maximiza cada tirada, ¿no? Eso es un poco la idea que se hace en el backgammon. Pero bueno, el ajedrez tiene muchos, muchos años. Tiene, yo creo que unos 500 años, de 1520 y tantos, que tiene las reglas que conocemos. Entonces, desde entonces se ha intentado, quizás mucho antes, pero no había ni la tecnología, ¿no? Se trató de hacer un autómata, un programa que jugara al ajedrez como los seres humanos, ¿no? Y el primer autómata, entre comillas, es el turco de Kempelen. Kempelen Wolfgang von Kempelen, que vivió en 1734 a 1804, fue quizás el primero que decidió crear una máquina que jugara al ajedrez. Y Kempelen parece ser que era un buen ajedrecista y fue el que diseñó y construyó algo que se llama el turco. El turco era una figura, era un maniquí de una persona, del torso, o sea, el pecho y demás, hacia la cabeza, que jugaba al ajedrez en un tablero propio
que estaban sobre un escritorio. Kempelen decidió hacer una serie de demostraciones públicas donde el turco jugaba muy bien al ajedrez. El inventor, entonces, lo que hacía es abrir las puertas del escritorio y se podían ver engranes que supuestamente daban la capacidad de jugar al ajedrez al muñeco que tenía un turbante, por eso le llamaban el turco. Bueno, Kempelen mostró el turco en la corte de la emperatriz de Austria, María Teresa, en 1770, que eso debe haber tenido 26 años, tenía Kempelen. Y poco tiempo después, este inventor realizó una gira por Europa que duró varios años. El turco jugó en París, donde dicen venció a Benjamin Franklin, en donde dicen que venció a Benjamin Franklin, no sé qué hacía Benjamin Franklin en París. Y en otra partida, a Napoleón Bonaparte, quien se supone que hizo una jugada ilegal y el turco respondió tirando todas las piezas del tablero. Pero miren, el ajedrez está lleno de estas anécdotas que son apócrifas y que quién sabe si sean ciertas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí cuando estuvo el Papa Juan Pablo II, cuando fue elegido, pues no salió por ahí una nota de que el Papa había compuesto unos problemitas de ajedrez de Maten-2 y qué sé yo. Yo creo que todo es un cuento chino, ¿no? Pero bueno, en 1789 un hombre que se llamaba Joseph Friedrich Surasnik construyó un duplicado del turco y escribió un libro mostrando su posible funcionamiento. Ragnitz llegó a la conclusión que debía haber un enano o alguien de corta estatura dentro del mueble. Cabe destacar que las medidas del turco de Ragnitz eran diferentes a las del turco original. Aún así, llegó a la conclusión correcta, es decir, que todo era un gran fraude. En realidad, dentro del escritorio ese se escondía una persona que a través de un mecanismo muy ingenioso hacía que el turco moviera las piezas del tablero y diera la sensación de que era una máquina, ¿no? El turco en realidad no era un autómata, sino un títere operado por una persona que se escondía en el mueble de madera. Se supone, se dice, que hubo al menos 15 ajedrecistas que jugaron dentro del mecanismo, el cual permitía al ser humano no solo ver dónde estaban las piezas, sino además poder mover el brazo del maniquí para realizar la jugada en el momento que le tocaba, ¿no? Bueno, déjenme que les muestro, para que tengan una idea, cómo se veía el turco y seguimos. Esa es una imagen del turco, ¿no? Y de alguna manera, probablemente en la parte donde se ven estos engranes, estaba ahí escondida la persona o ahí abajo estaba como sentada y entonces tenía un mecanismo donde de alguna manera podía ver las piezas y el turco movía su brazo de un lado a otro y movía las piezas, ¿no? Pues le decían el turco porque precisamente era un muñeco con un turbante, ¿no? Entonces, bueno, eso es eh, eso es básicamente eh, lo que, lo que era el turco. Y entonces, bueno, obviamente estamos hablando en una época donde no había coches ni aviones y demás, entonces seguramente se movían en carretas y mover el turco debe haber sido todo un arte para estar por Europa dando funciones, ¿no? Desde luego que el mundo era diferente. Hoy podemos movernos a un país que está aquí a 4 o 5 horas como Estados Unidos, ¿no? Y al día siguiente estar en otro país, ¿no? O sea, pero antes había que viajar en barco y si uno llegaba a Europa, pues uno se estacionaba un mes en algún lugar porque no se podía viajar con la facilidad de ahora, ¿no? Entonces, bueno. Ok, el turco, en algún momento ya, bueno, Kempelen vendió el turco, creo que se lo vendió al reino de Austria y después huyó con el dinero, ¿no? Porque cuando lo entregó, pues debe haber dicho que la máquina jugaba sola y después se descubrió que obviamente ahí había trampa y entonces pues es un fraude y huyó, probablemente huyó con el dinero, ¿no? El turco eventualmente, pasaron muchos años, fue donado al Museo Peel de Filadelfia y en el año 1854 fue destruido en las llamas de un incendio de ese museo, ¿no? El museo desapareció, creo que por eso. Es una pena que el turco haya desaparecido porque sí era una interesante referencia y hay un libro, se los voy a mandar, que hablan sobre el turco de Kempelen, es todo un libro y ahí se habla de todas las teorías. Creo que Edgar Allan Poe también escribió
vio el turco, supo del tema y escribió un artículo donde llegó a la conclusión que tenía que haber una persona dentro, ¿no? Bueno, en realidad, Kempelen fue una especie de mago y animador, de una ilusión, ¿no? La de tener una máquina que podía jugar al ajedrez. Bueno, sí, su truco era un fraude, pero hizo que mucha gente pensara en la posibilidad de crear una verdadera máquina que pudiese realizar esta actividad que siempre se ha considerado como de personas inteligentes, ¿no? Jugar ajedrez, la gente piensa que el que juega al ajedrez es más inteligente que el promedio, ¿no? Cosa que yo tengo mis dudas, pero bueno. Y hay una partida aquí, no se los voy a mostrar, les voy a mandar este documento que ya está escrito y que estoy un poco leyendo y comentando, que es sobre una partida que jugó Napoleón Bonaparte supuestamente contra el turco en 1809, ¿no? Pero y se supone que en esta partida estaba el ajedrecista Johann Algier, inventor de un gambito. Un gambito es el sacrificio de un peón por el desarrollo de las piezas, ya en algún momento platicamos de eso, y Algier era un jugador fuerte. Pero ya no estoy tan seguro, porque yo creo que Napoleón Bonaparte no era un buen jugador de ajedrez, ¿no? Y aquí hace jugadas como de desarrollo buenas, pero no le creo mucho, la verdad. Seamos sinceros, no le creo gran cosa. Me parece que es otra de las historias, eh, pues, medio fraudulentas o medio apócrifas sobre la existencia de que el turco jugó contra personalidades, ¿no? Miren, si ustedes quizás habrán visto de pronto que sale una foto de Schwarzenegger jugando contra Kasparov o algún tenista alemán, no me acuerdo cómo se llama, también jugando contra Kasparov en algún lugar. Y dice, ay, bueno, los famosos juegan al ajedrez. Si viera uno cómo juegan, diría, mejor que no hubieran puesto ni la foto, ¿no? Porque juegan fatal. Pero desde luego, pues eso le da cierta vista al juego, porque son los famosos los que juegan, ¿no? Aunque jueguen mal, ¿no? Pero bueno, yo no haría mucho caso de eso. Bueno, entonces, este Algier fue un maestro de ajedrez germano austriaco, fue el autor del primer libro de ajedrez en alemán, todo esto, ¿no? O sea, era un jugador fuerte, ¿no? Pero bueno, este es el antecedente básico de los programas que juegan al ajedrez. Como ya comenté, el turco era un fraude, adentro había un jugador, pero lo escondían muy bien y probablemente como los magos, ¿no? Que de pronto sacan no sé, hay una como plancha, así como una cama, y de pronto ponen una sábana ahí y de pronto empiezan a salir personas, ¿no? Mujeres ahí, modelos, salen una tras otra, ¿no? Y dicen, bueno, ¿dónde las ponen, no? ¿Dónde están escondidas? ¿No? Entonces, bueno, pues un poco Kempelen era una especie de mago en ese sentido, ¿no? Pero para 1852, que fue cuando nació Leonardo Torres Quevedo, que nació en 1852 y murió en 1936, eh, eh, era un ingeniero bastante notable que construyó una máquina, verdaderamente una máquina con mecánica, una máquina mecánica que se llamó el ajedrecista y fue construido en 1912. Se presentó por primera vez en la Feria de París de 1914, donde generó mucha expectativa. Incluso se mencionó en la revista científica American con el encabezado Torres and his Remarkable Automatic Device. Torres y su extraordinario dispositivo automático. Eso fue el 6 de noviembre de 1915. La máquina no podía jugar al ajedrez realmente, pero podía jugar un final de ajedrez que era el final del rey y torre contra rey. El final de rey y torre contra el rey siempre se gana, porque la torre y el rey juntos son muy poderosos contra el rey contrario solo, ¿no? Y se considera que es el primer autómata real que pudo jugar posiciones de ajedrez. Es decir, lo que hizo Leonardo Torres Quevedo, fue hacer un programa que jugara un subconjunto del ajedrez, ¿no? Hacer un programa que jugara, bueno, una máquina que jugara el ajedrez completo era tan complicado que mejor Torres Quevedo decidió enfocarse en un subconjunto, ¿no? En un final muy conocido para demostrar que se puede mecanizar la idea de jugar, ¿no? Aquí la máquina de Torres Quevedo ganaba este final básico, ¿sí? Y si lo pensamos que esto se mostró para antes de 1920, el resultado es importante y notable, ¿no?
El mecanismo de Torres-Quevedo lo describió un fulano que se llama Vigneron, H. Vigneron, en Le Nature, 1914. Torres-Quevedo usaba electroimanes bajo el tablero de ajedrez y jugaba automáticamente el final de torre y rey contra rey, teniendo como contrario a un rival humano. No jugaba de manera muy precisa a veces y no siempre llegaba al mate, al jaque mate del contrario, en el número mínimo de jugadas a causa del algoritmo que Torres-Quevedo estaba usando, pero lograba la victoria en todas las ocasiones. Claramente no estaba optimizado, pero la idea de tener una máquina que jugase este final básico ya de por sí era muy atractivo, ¿no? Miren, les voy a mostrar una foto de la máquina de Torres-Quevedo para que la vean. A ver, déjenme ver tantito. Ok, la máquina de Torres-Quevedo, se las muestro aquí. Era una máquina, ¿sí? O sea, aquí podían ver el tablero y eran torre y rey contra rey y tenía electroimanes y relays y quién sabe cuánta cosa para mover las piezas y jugar el final, ¿no? No sé, aquí está Torres-Quevedo contra Norbert Wiener, que es el que inventó creo que el término cibernética, me parece, y con su máquina, ¿no? Esta máquina efectivamente jugaba el final, ¿no? Y bueno, el caso está en que la máquina de Torres-Quevedo podía jugar al ajedrez, ¿no? Ahora, lo que es muy ingenioso es que yo decía, bueno, ¿cuál fue el algoritmo que usó este inventor español para ganar el final? Es decir, ¿qué receta tenía? El final sabemos cómo se gana, cómo lo ganan los seres humanos. Lo que hacemos es, nos ayudamos con el rey y la torre para ir encerrando al rey enemigo hasta la primera fila, o sea, una de las filas o columnas, que no se puede escapar de uno de los bordes, y llega un momento en donde lo acorralamos y le damos mate, ¿no? Pero un rey en el centro no le podemos dar mate, en el centro del tablero, ¿no? Entonces tenemos que acorralarlo en una esquina y matarlo o en la banda, en alguna de las bandas del tablero. Se conoce muy bien el algoritmo, pero Torres-Quevedo, que pienso que era un mejor ingeniero que ajedrecista, tuvo que meterse a trabajar sobre cómo hacer que su máquina siguiera una especie de algoritmo. De alguna manera lo que hizo fue programar, así literalmente, programar por hardware un algoritmo para jugar el final de torre y rey contra rey, ¿no? Y eso me parece todavía más notable, ¿no? Porque es como, o sea, miren, ustedes y yo y todos los que programamos estamos acostumbrados a que, por ejemplo, si nosotros tenemos hardware, por decir algo, pues no sé, la cámara, ¿no? O el ratón, que es también, o un micrófono, ¿no? Bueno, sabemos que están conectados y nuestras herramientas de programación a través de bibliotecas nos da muchas veces acceso a estos dispositivos, ¿no? Entonces nos ahorran la chamba de ver cómo, por ejemplo, prender la cámara a través de software, ¿sí? O sea, la cámara está conectada a través de un puerto USB, pero hay programas que encienden la cámara, ¿no? Entonces, hay instrucciones que permiten leer la información del USB y probablemente hay un API o una serie de rutinas que los programadores pueden usar para prender la cámara, para hacer la grabación, eh, para poner la cámara en borroso, qué sé yo, ¿no? Para cualquier cosa que tenga que ver con la cámara de video. Lo mismo con el ratón, ¿no? Podemos hacer que a través de programación el ratón apague la flechita de la pantalla o la ponga más grande o deje como un trazo para que se vea más claramente dónde está, en fin. Todo eso lo hacemos a través de un programa o a través de instrucciones en un lenguaje de programación. Pero ya alguien nos hizo la tarea de que cuando conectamos el equipo, ¿sí? Ya tenemos esta biblioteca accesible para que el sistema reconozca el hardware, ¿no? Entonces piensen ahora que ustedes quieren hacer una máquina que juegue al ajedrez, ¿no? Y entonces, pero toda así por hardware y quieren meterle un programa. ¿Cómo se lo meten? Entonces tienen que hacer un programa por hardware, ¿no? Y eso es lo que hizo Quevedo. Entonces, en ese sentido,
el esfuerzo de hacer esta máquina de ajedrez es verdaderamente importante, ¿no? La máquina me parece que se encuentra en un museo, existe. No sé si tengo, este, no sé si tengo el dato por ahí. Eh, ¿Dónde está la máquina? Pero la máquina existe y creo que incluso es funcional, ¿no? Bueno, eh, Torres Quevedo tuvo que hacer un algoritmo y inventó su propia rutina que para dar mate a este final asume que el rey está en la casilla A8 en una esquina, la torre rival está en B8, perdón, la torre y el rey del blanco está en A8 y B8, y el rey enemigo está en cualquier casilla en donde no esté en jaque, en las primeras 6 filas. Y aquí el código el pseudocódigo donde RB es el rey blanco, RN es el rey negro y T es la torre blanca, ¿no? Se los presento, se los voy a mandar con el documento que tengo para esta clase y déjenme mostrarles, ese es el algoritmo, ¿no? Rey blanco es rey RB, rey negro es RN y T es torre blanca. Y entonces, bueno, lo pongo, si el rey negro y la torre están en la columna A, B o C, entonces se mueve la torre a la columna H y entonces explica, aquí por ejemplo es como un comentario, ¿no? Mantén a la torre fuera del alcance del rey negro para que no se la coman. Si no pasa eso, tanto como el rey negro y la torre están en las columnas F, G o H, etcétera, ¿no? Pero aquí este algoritmo lo describió George Atkinson en un libro muy, muy bonito que se llama Chess and Machine Intuition de Intellect Books 1998. Le estoy buscando este libro en internet. Yo lo compré, lo tengo físico, pero no lo he encontrado en PDF aún, ¿no? Eventualmente todos los libros van a terminar pasando este, por por los PDFs y eventualmente se va a poder conseguir, ¿no? Pero bueno, estos son los dos, ¿cómo se llaman? Los dos esfuerzos iniciales del ajedrez por computadora, y el turco fue un fraude, había una persona adentro, no había una máquina que jugara al ajedrez, y el verdadero primer autómata, podemos decir, que fue esta máquina de Torres Quevedo que podía jugar al ajedrez, ¿no? Eso es lo que me parece muy importante, ¿no? Pero déjenme decirles que, bueno, más allá de eso, ¿sí? El final de rey y torre y contra rey, ¿no? Es relativamente simple, ¿eh? Pero el esfuerzo de jugar ese final por un robot es un gran logro de la ingeniería, ¿no? Ahora bien, las ideas estaban ya planteadas, pero no había la tecnología. No sé si conocen la máquina de Babbage, era una máquina sumadora, ¿no? Pero nunca se pudo llevar a cabo porque no había la tecnología para que fuera funcional, ¿no? Entonces eso es a veces la desgracia, ¿no? Yo creo que lo que hizo Torres Quevedo es un gran esfuerzo de ingeniería, pero evidentemente no había tanta tecnología como para hacerlo, ¿no? Hubo que llegar gente como Alan Turing ni más ni menos, y Claude Shannon, que se consideran uno de los padres de la informática, para, para, para empezar a dar más fuerza a este tema, ¿no? Entonces, Turing, ya todos deben saber quién es Turing. Turing es el padre del cómputo moderno, finalmente. Turing fue, en su momento, dicen que fue el artífice para resolver los mensajes que estaban codificados por los alemanes por una máquina que se llamaba Enigma, y que eran los mensajes que se mandaban radialmente a través de un teletipo, una cosa así, y entonces eran interceptados y Turing y su equipo de matemáticos descifraban esos mensajes de manera que podían saber los planes de los alemanes, ¿no? Y se dice que eso cambió el curso de la guerra, ¿no?
sin Turing y sin todo el esfuerzo de una serie de matemáticos polacos muy, muy importantes, incluso quizás más que el propio Turing, se pudo resolver el problema de la Segunda Guerra Mundial porque los aliados encontraron resolver y descifrar los mensajes nazis, ¿no? Y bueno, pero eso es una de las miles de cosas que hizo Turing. Turing era, yo creo que Turing fue el que creó la primera computadora realmente, que se llamaba ENIAC, y que fue de las primeras creo que fue la ENIAC, no, la ENIAC fue la primera máquina comercial. Pero antes, Turing armó algunas máquinas que pueden llamarse como computadoras para tratar de ayudarse a resolver el problema del descifrado de la máquina Enigma, ¿no? Entonces, hay un artículo de Turing que habla precisamente, es del año 53, y se comienza con la pregunta de si puede una máquina jugar al ajedrez, ¿no? Y piensen que Turing, cuando hizo eso, no había computadoras como ahora, desde luego, ¿no? Pero el tipo tenía tal intuición sobre cómo iba a ser las máquinas las computadoras, cómo iban a ser, que eventualmente logró pensar en cómo un programa de ajedrez podría hacerse jugando, o sea, hacerse para jugar a través de una computadora, ¿no? Cómo hacer un programa de ajedrez funcional, ¿no? Y vamos a ver, no en esta clase, sino el miércoles, cómo Turing encontró finalmente este asunto bueno, y se hizo muchas preguntas, ¿no? Y entre ellas, medio bosqueja la idea de la máquina de Turing, ¿no? Y bosqueja la idea de la prueba de Turing, que es esta prueba de que si estamos en dos terminales diferentes, como en este caso yo estoy en mi casa y estoy hablándoles a ustedes que son los alumnos y se supone que están los alumnos ahí presentes, ¿no? Y si yo le pregunto a alguien algo y ese me contesta, pues asumo que es una persona con la que estoy hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le hubiera preguntado a Carla fuese un robot y me hubiera contestado como me contestó diciendo, me estaba distraída, vuélveme a preguntar exactamente lo que quieres, y entonces lo vuelvo a preguntar y me contesta y yo sigo creyendo que Carla es una persona, pero es un programa que responde adecuadamente. Turing decía, si me engañaste, quiere decir que el programa que platica contigo es inteligente, ¿no? Entonces, eso se llama la prueba de Turing y hoy en día está también en telejuicio que eso sea tan cierto, ¿no? Tenemos a estos asistentes como Siri o como Alexa en Google que prácticamente pues llevan una cierta conversación y entienden muchas cosas, ¿no? Cuando no entienden algo o no te contestan o te dicen que no te entendió, ¿no? Pero no se pueden considerar que pasan la prueba de Turing porque no sabemos que no hay alguien atrás, ¿no? Y que además pues tiene limitaciones para contestar, no puede contestarlo todo. Si tienen Alexa en su casa o en el teléfono, en casa de mi madre tienen una consolita de Alexa y le pueden preguntar muchas cosas, ¿no? Pero cada vez que Alexa no entiende algo, que no sabe algo, se va a Wikipedia a buscar, ¿no? Y nos presenta la página de Wikipedia, ¿no? Entonces son trucos así iniciales de sistemas que supuestamente son como inteligentes y demás, ¿no? Bueno, entonces, la moraleja es, el ajedrez de computadora yo creo que empieza con el turco de Kempelen en 1750, 1780, por ahí, y y es el primer antecedente real de alguien que debe haber pensado cómo hacer una máquina para jugar al ajedrez. Y por otro lado tenemos la máquina de Torres Quevedo, que juega un subconjunto del ajedrez tradicional. No puede jugar una partida completa porque simplemente la tecnología no daba para tanto, ¿no? Entonces el hecho de poder jugar un final que es relativamente fácil, que es el rey contra el rey y torre, demuestra que se puede hacer una máquina que juegue, ¿no? Y yo creo que la gran virtud de Torres Quevedo es que, pues ahora sí que cableó la solución, cableó el algoritmo en su máquina y, ojo, no juega las mejores jugadas siempre. A veces hace jugadas que podrían ser no tan buenas, pero de todas maneras sí está claro que el programa puede ganar siempre, ¿no? Es decir, nunca hace jugadas donde el rival quede ahogado y sea un empate o
cosas así. O se cicle y se le pase dando vueltas y no pueda dar mate, ¿no? Y entonces hay que reconocer que el esfuerzo de Torres Quevedo es muy valioso y que además existe, es decir, la máquina por ahí anda, ¿no? En España, en algún museo, ¿no? Bueno, no sé, ¿tienen algún comentario o dudas? Es el momento. Cristian, ¿pudiste ver la imagen que compartí o no la pudiste ver? Sí, ya después pude verla, gracias. ¿Sí la pudiste ver al final? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy es miércoles, el viernes les voy a mostrar vamos a ver el artículo de Turing, y también les voy a mandar el artículo de Turing para que le echen un vistazo. Se los voy a mandar de una vez si quieren, al ratito se los mando para que de una vez ya lo tengan y ya el viernes lo discutimos en un momento dado, lo platico y hasta podemos ver la partida que juega este programa de Turing, ¿no? Contra una secretaria, me parece que le habían enseñado horas antes a jugar al ajedrez, ¿no? Así que, y Turing es muy, muy honesto y eso es muy interesante. Turing les va a mostrar en las conclusiones que no se la cree tanto, ¿no? Sino que dice que su programa es una especie vamos, que juega muy mal, ¿no? Que es una caricatura de su propio ajedrez, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos el viernes. Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes a las 8:10 y platicamos sobre ¿cómo se llama? El artículo de Turing, que es muy interesante y que es poco conocido, ¿eh? Yo lo encontré un poco por error, pero me parece que no es tan conocido como otros artículos de Turing, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos el próximo viernes y váyanse a desayunar. ¿Sale?